estudiantes, el decanato de la sede central les da la bienvenida a la presentación del proyecto Resiliencia al Cambio Climático y los Desastres desde la Universidad Caso Panamá y Costa Rica, actividad realizada en el marco de la celebración de junio, Mes del Ambiente. La presentación de este proyecto estará a cargo por el señor Emanuel González Alvarado, decano de la sede central, quien hará una introducción y antecedentes sobre el proyecto de resiliencia al cambio climático y los desastres desde las universidades Caso Panamá, Costa Rica, y el señor Oscar Vega Leandro, director de la carrera de Ingeniería en Manejo del Recurso Hídrico, quien además es coordinador del proyecto para Costa Rica, quien explicará el funcionamiento y los antecedentes de dicho proyecto. Así que los voy a dejar con el señor don Emanuel, quien estará brindando la primera parte de este proyecto. Bueno, muy buenas noches, señores directores de carrera, don Oscar Vega, don Marvin Torres, director de investigación, don José Matarrita, que me está acompañando, director de la Cátedra de Humanidades, Andrea, de la carrera de Gestión Ambiental, profesores, y a Carlos Herrera, que siempre nos colabora filmando estas actividades. Realmente a Carlos muchísimas gracias porque siempre nos ha apoyado muchísimo en este tipo de actividades. Estamos casi que cerrando el mes del ambiente. Me parece que hemos hecho un esfuerzo enorme desde la sede y hemos tenido múltiples actividades, desde carreras, hoy estaba la huerta ecológica, foros, seminarios. Nos sentimos muy orgullosos. Ayer la administración universitaria, como parte de las acciones de la rectoría, también tuvimos un foro sobre derechos humanos y derechos ambientales, donde participaron expositores de altísimo calibre académico y hasta un expresidente de la República, de tal manera que somos consecuentes con el eje ambiental que la universidad ha venido desarrollando. Nosotros este año, para mañana teníamos la Isla de la Bandera, volvimos a obtener 5 estrellas en centros educativos y en cambio climático, pues lastimosamente disminuimos una estrella en virtud de que la universidad ha crecido también y que nos vinculan con la administración universitaria y algunos indicadores como luz, energía, sobre todo, pues se han venido aumentando. En fin, creo que en verdad felicito a todos los que han estado participando en estas actividades porque han estado como debe ser, es decir, nosotros debemos de ser consecuentes con un discurso. Si hablamos del ambiente, pues seamos consecuentes. Y efectivamente ese ha sido un gran esfuerzo. Y durante este esfuerzo, precisamente, entonces decíamos que los antecedentes de este proyecto, precisamente este servidor, con Oscar Vega y Andrés Araya, de la Administración Universitaria, participamos en un proyecto que organizó el SUCA. El SUCA es la Confederación Centroamericana Universitaria, que reúne a un grupo importante de universidades centroamericanas, y ellos desarrollaron un proyecto que tiene que ver sobre cambio climático. Y en ese proyecto participamos. Primero fue un curso en línea y posteriormente había que presentar un proyecto y luego pasar una pasantía en la Ciudad de México, el Distrito Federal. Y esa foto, pues ahí estamos, académicos de diferentes universidades de toda Centroamérica. Y efectivamente, a partir de ahí, pues don Oscar Vega tuvo una gran iniciativa y nació este proyecto que posteriormente se lo va a presentar. Entonces, yo voy a hacer una reflexión un poco sobre el tema introductorio del cambio climático y don Oscar posteriormente nos va a fundamentar ya la parte puntual del proyecto como tal. Pero precisamente así nació el proyecto. Estuvimos como 6 meses en un curso virtual, obviamente con exámenes y lo otro. La otra parte era hacer un proyecto y luego estuvimos en una pasantía en México en cambio climático. Entonces decíamos que íbamos a introducir el tema y reflexionar un poco sobre algunos principios fundamentales que tienen que ver con el cambio climático. Y yo iniciaba con algunas noticias que nos encontramos en los diarios.
Esa primera noticia es del New York Times y nos dice que el cambio climático hace más pobres a los países pobres. De tal manera que lo que queremos demostrar con esta síntesis de noticias es que es un tema global, es un tema que, como bien lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, se convierte en la gran intimidación que enfrenta a la humanidad, y es un tema prioritario. Lanza grito por el clima, en unos 100 países alumnos se movilizaron, esto es el Heraldo de México. Este es el Financiero en Costa Rica. En Costa Rica se une una coalición para combatir el cambio climático de la política fiscal. Y Ecoticias, que es una hoja electrónica o un periódico electrónico español, nos plantea que el cambio climático acorrala a los delfines. Es decir, lo que estamos haciendo es un llamado de atención de la prioridad global que significa atender el cambio climático como una urgencia, como una acción que el mundo no puede postergar. Un poco para ubicarnos, recordemos que en el año 1500, antes de llegar o posterior de la llegada de los españoles, la población global se ubicaba en 600 millones de seres humanos. Un poco esto es para plantear que la población hoy se ha multiplicado por 14, de tal manera que la población llega a superar los 7.500 millones de seres humanos, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. Entonces, efectivamente, el planeta Tierra ha sufrido una transformación radical y evidentemente con recursos finitos, impactando sin límites y con un consumo sin límites, pues al planeta como un todo. Y esas son las etapas que decíamos que ha venido pasando la humanidad, con la revolución industrial, con James Watt y la máquina de vapor en el año 1745 en Manchester, Inglaterra. Posteriormente, pues aparece la parte de los ferrocarriles, la energía de vapor. Pasamos a una segunda revolución industrial que tiene que ver con la electricidad, el motor de combustión interna. Terminamos en una tercera revolución que tiene que ver ya más con aspectos de robótica y procesos que están ligados a las tecnologías de la información, la electrónica, la electromecánica, y posteriormente, a partir del 2011, se inserta a nivel global y en Alemania la revolución 4.0, que es una red de relaciones de tecnologías disruptivas, precisamente basadas en las tecnologías de la información, en una nube que está ahí captando datos y analizando datos relacionados con la inteligencia artificial, con la robótica, con la domótica, y que efectivamente pues, está revolucionando los procesos de automatización a nivel global. Un poco para plantear dónde nos ubicamos, y ahí ustedes ven también otros aspectos como la nanotecnología, la química verde, la biomimética, como otros principios que se desarrollan. Y planteamos que la primera situación que ha venido golpeando el planeta Tierra es la transformación y el cambio del uso del suelo. Y cuando nosotros vemos el cambio en el uso del suelo, vemos esa foto que es nuestra sede, que aquí es donde estamos ubicados, lo primero que yo diría es que podríamos contar los árboles que hay. De tal manera que hay una transformación radical del cambio del uso del suelo, que originalmente pues eran suelos dedicados a aspectos más forestales y de otra naturaleza, que después fueron transformados a través de la revolución agrícola, café, banano, caña, en el caso de nosotros, ganadería extensiva. Pero este cambio en el uso del suelo es lo que ha impactado globalmente. Y ahí vemos, no solo, por ejemplo, vemos áreas de viviendas urbanas, vemos el aeropuerto, vemos las fábricas, vemos los moles, y eso es el tema fundamental. Esto es desde el punto de vista urbano. Desde el punto de vista agropecuario también hay una transformación en el cambio del uso del suelo, y ahí lo vemos, y entonces los monocultivos se han transformado en un aspectos positivos porque contribuyen a la seguridad alimentaria global, pero si no existe un control y una regulación se convierte en aspectos muy negativos desde el punto de vista de los grandes impactos que el planeta Tierra se ve sometido. Y con relación a la foto que vemos que efectivamente ni tan siquiera podemos articular corredores biológicos o efectos de borde que permitan que la
flora y la fauna pueda desarrollarse. Y esto me parece que es lo más lastimoso y catastrófico que nuestro país ha estado viviendo. Y ahí vemos otra transformación en el uso del suelo, ese es por el lado de Tarapacá. La primera era pues a la abuela, el gran área metropolitana, esto es en Río Cuarto, en el Río Cuarto, allá en la iglesia, el Río Cuarto, es un cantón nuevo, y aquí estamos en los cerros por el lado de Tota. Y ahí vemos sembradíos de café, también en condiciones extremas, es decir, sembrar café en esos ángulos efectivamente no tiene ninguna buena práctica agrícola. Entonces efectivamente este cambio de uso del suelo y la deforestación ha venido impactando el planeta Tierra de una manera muy significativa. Y entonces decíamos, sí, ¿y cómo funciona el planeta? ¿Cómo funciona nuestra casa común? Recordemos que nosotros vivimos en una casa común, en una biosfera, y que el clima lo que nos establece es una red de relaciones, es una red de interconexiones, de tal manera que la biosfera, que son 10 kilómetros, digamos, hacia arriba, digamos, y el mar estaría constituido, sin duda alguna, por el agua, por los suelos y por la atmósfera, y por la criosfera, que es donde están los grandes glaciares, que sabemos que están viéndose muy afectados al derretirse, y eso también tiene un impacto. Entonces, esa red de relaciones es lo que da la vida al planeta. En una atmósfera gaseosa, ahí están los gases de efecto invernadero también, entonces tenemos el dióxido de carbono, tenemos los óxidos nitrosos, tenemos el metano, tenemos el vapor de agua, tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, como parte de los procesos naturales en que esa red de relaciones permiten la vida en el planeta Tierra. Entonces lo importante aquí es acordarnos de Jay Lovelock y la teoría de Gaia y decir que es un planeta vivo, que se autorregula, que se autotransforma y que por lo tanto esa red de relaciones e interconexiones en un solo ecosistema es la casa común, que es nuestro planeta, una casa común. Es decir, que no somos ciudadanos de Villa Bonita, no somos ciudadanos de Palmares, somos ciudadanos planetarios. Ese es un tema fundamental con relación al clima. Y que las variaciones climáticas, efectivamente, en modelos estadísticos menores a 30 años, pueden hacernos predicciones de cambios que nos han impactado y que definitivamente han tenido situaciones. Entonces, lógicamente, hay una biomasa, que es una materia orgánica en los suelos, que constituye precisamente también esta forma en que este ecosistema hace que los ciclos, como el ciclo del carbono, pueda capturar, ¿verdad?, esa energía, pueda incorporar el carbono generando carbohidratos y otro tipo de procesos alimentarios y liberando el oxígeno. Pero si no tenemos árboles, esos ciclos naturalmente se rompen. Lo mismo sucede en este caso cuando estamos viendo, digamos, este humedal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que efectivamente, a partir de la Revolución Industrial en 1745, la Tierra, o los empresarios, o el mundo, o los seres humanos tomaron una decisión, y la decisión que ellos tomaron fue utilizar combustibles fósiles como fuentes energéticas. Y cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando de los residuos que quedaron de otras extinciones que la Tierra había pasado durante los 4.000 millones de años que tiene este planeta. En algunas veces, algunas de las especies se murieron, un 50 o 60%, por cambios climáticos, por tsunamis, por terremotos, o por asteroides, el más cercano, que cayó hace 65 años en Yucatán, en México, y se le asocia a la extinción de los dinosaurios. Entonces, eso que subyace en la corteza terrestre se convierte en una forma energética, el ser humano la utiliza y empieza a darle vida, no solo a sus formas de transporte, sino a las industrias, no solo a esa molécula, tiene que ver con eso, tiene que ver con la formulación de fertilizantes, de plaguicidas, en la tela que nosotros andamos en nuestra ropa, y empieza a generarse una economía global que utiliza formas energéticas basadas en combustibles fósiles. Hoy, el 82% de esos combustibles fósiles siguen siendo derivados de esa molécula. De tal manera que el planeta Tierra se deshaga fácilmente de los combustibles fósiles, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que efectivamente ese gas, durante los últimos 10.000 años, la temperatura de la Tierra se había situado en 15 grados centígrados. Y efectivamente,
el aumento de esos gases, y sobre todo el CO2, ha hecho pues, que la temperatura de la Tierra aumente 1 grado centígrado. Y ahí hoy tenemos una distribución de lo que significa, en el caso del CO2, un 63%, los óxidos nitrosos un 10%, el metano un 24% y otros un 3%, donde pueden estar también todos los que son agentes refrigerantes de los aires acondicionados, que sabemos que como forma energética, que no tenemos hoy, estamos en aire acondicionado, generan grandes absorciones energéticas a nivel global. Entonces es claro que el 80% del CO2 concentrado es culpable directo o indirecto del calentamiento global. Y ahí vemos los datos. Entonces la NASA, estos datos son del año 2017, nos dice cómo, de acuerdo a las partes por millón, que las vimos que en la era preindustrial estaban en 280, hoy llegan a 405 y ha hecho que aumente 1 grado la temperatura de la Tierra. Al aumentar 1 grado la temperatura de la Tierra, efectivamente, imagínense lo que le está pasando a este órgano vivo. Imagínense que a nosotros nos aumentaron la temperatura 1 grado centígrado. Recordemos que nosotros tenemos una homeostasis, es decir, tenemos una temperatura interna, un metabolismo basal, que cuando vamos a dormirnos, probablemente disminuye la frecuencia cardíaca. Tenemos una temperatura que oscila entre 36.5 grados centígrados. Tenemos una serie de condiciones que el cuerpo naturalmente tiene. Si yo altero esa homeostasis, obviamente voy a alterar el desequilibrio del cuerpo humano y voy a tener impactos. Es lo mismo que está pasando en nuestra casa común con estos impactos. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de ese aumento de 1 grado centígrado? Se esperaría que si está aumentando 4 partes por millón, nosotros tendríamos en menos de 20 años casi 80 partes por millón más, lo que significaría que por ahí del 2035 o 2040 la temperatura pueda llegar hasta aumentar 2 grados centígrados, que ya eso sería una situación no sostenible. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Bueno, los mayores impactos están en el mar, porque efectivamente recordemos que vimos que la biosfera la componía la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, pero efectivamente la mayor concentración está en el mar. Y ahí también tenemos montañas, igual que en la parte de la litosfera, y ahí tenemos entonces algas y tenemos plancton que están sirviendo de absorción a la molécula de CO2, porque ya como vimos en el cambio del uso del suelo, no tenemos árboles. Y si no tenemos árboles, no tenemos fijadores. Y si no tenemos fijadores, ¿qué se hace en la molécula? El mar nos está salvando, pero entonces el mar aumenta su temperatura y aumenta su acidificación. Y esos son los impactos que también hemos venido teniendo. Ahí vemos entonces, a través de los satélites, cómo los cambios en el nivel del mar han sido muy impactados. Y ahí vemos la criosfera. Entonces decíamos, la criosfera juega un papel fundamental, porque una vez que entra la energía solar, la energía se refleja, porque tiene que volver a salir de la biosfera. Una se refleja, pero la criosfera mantenía un 20% en esa reflexión. Son los grandes glaciares, recuerden que la luz blanca como ondas refleja el 100%, si fuera negra absorbe el 100%. Esas son características de las ondas, y efectivamente si no hay criosfera vamos a tener menos mecanismos de reflexión del planeta, y obviamente va a aumentar la temperatura. En esa fotografía también de la NASA vemos cómo los glaciares han venido impactando ese tema. Entonces efectivamente el mundo como un todo se ha venido viendo impactado. Y esa gráfica, que es muy significativa, por continentes nos dice los impactos, no solo a nivel de los sistemas físicos, es decir, la parte azul son glaciares que se derriten, sino también a través de sistemas que tienen que ver con la parte biológica, destrucción de ecosistemas, la parte verde, y la otra parte que tiene que ver con sistemas humanos gestionados, que es la parte roja. Si ustedes ven por todos los continentes, obviamente, dependiendo de las características de ese continente, esos impactos están golpeando más. Lo que significa que el globo terráqueo, como un todo, y nuestra biosfera, se está viendo definitivamente impactada por el cambio climático. Entonces, pero esos impactos no solo es ahí, sino que también impactan la salud de los seres humanos. Aunque ya sabemos que a partir de la revolución industrial se habla del antropoceno. ¿Por qué el antropoceno? Porque la única especie que ha variado 1 grado centígrado del clima es el ser humano. No hay otra. Por eso se llama el antropocentrismo, que es el tema que debiera
pues anteponerse más bien un biocentrismo, que sería una situación diferente. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Enfermedades, claro, porque al aumentar la temperatura, estamos claros que ciertos vectores que transmiten, como la malaria, el paludismo, el zika, la cacombuya, todos esos, chikungunya, todos esos que cada día salen, efectivamente tienen un impacto, porque al aumentar las temperaturas hay lugares donde ellos se van sintiendo más confortables y están impactando también más. Entonces ese es un tema que tiene que ver con desequilibrios y la calidad del aire. Ustedes vieron ahora cómo la tormenta que hay en el Sahara, ese material particulado llega hasta nuestros lugares, esa fracción respirable, ¿verdad?, que se mide en micras, nos impacta y genera una serie de problemas respiratorios. Entonces ahí es donde vemos que tenemos una aldea global con impactos globales. Pero no solo es ahí, sino también esto tiene que ver con un aumento en la temperatura. Imagínense ustedes, los trabajadores de la zafra, los trabajadores que están en la parte agrícola, cómo también aumenta la temperatura, y sabemos en el lago de Guanacaste se han venido haciendo estudios por problemas renales y de deshidratación en muchos trabajadores de esta naturaleza. Y no solo eso, sino también las variables con relación al frío, las inundaciones que impactan a las comunidades, la radiación ultravioleta que tiene una relación directa con el cáncer de piel, tormentas e incendios forestales que también afectan a ciertos grupos ocupacionales, con todo lo que eso genera. Entonces también hay impactos directos que tienen que ver con esos elementos. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que actualmente impulsa las Naciones Unidas, hay uno que dice el 13, acción climática. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ahora, ¿cuál es la respuesta ante el cambio climático? Entonces, obviamente, la respuesta ante el cambio climático, la primera es la mitigación, la cual tiene que ver con o reducimos las fuentes o potenciamos los sumideros. Es decir, si reducimos las fuentes y sabemos que las fuentes es la molécula de CO2 a través de los combustibles fósiles, significa que el planeta tiene que definir una nueva estrategia energética. Esa estrategia energética se sustentaría en las energías renovables. Eso es lo que ustedes escuchan cuando hablan que hay que descarbonizar la energía. Y Costa Rica ha asumido un rol de descarbonización al año 2050. Entonces, efectivamente, ese es uno. O potenciar los sumideros. Entonces, ¿cuáles son los sumideros? Los árboles. Entonces, tenemos que sembrar árboles. Si no logramos restaurar y conservar ecosistemas, pues va a ser difícil que nosotros podamos capturar la molécula. Y cuando vemos, por ejemplo, el efecto del huracán Otto, que hace poco nos sucedió, ahí es donde vemos que la vulnerabilidad, evidentemente, de estas comunidades por aspectos sociales, políticos, económicos y de otra naturaleza, pues impacta más severamente. Y cuando leemos o nos damos cuenta que todos los refugiados ambientales de esa comunidad en estos momentos reclaman porque perdieron sus viviendas, no tienen acceso a créditos, no les están subsidiando el pago de viviendas y están a lo que Dios quiera. No sé si vieron hace poco un reportaje, hace como una semana, donde entrevistaban a las personas que perdieron todo a través de esos impactos en las comunidades, a través de estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vean, aquí tendríamos dos grandes objetivos. El primero es reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia en la infraestructura estratégica. Eso tiene que ver cómo hacemos para que los sectores productivos, con esas sequías tan significativas o con esos escorrentías o esos precipitaciones pluviales que se concentran en pocas horas y que deben haberse distribuido en meses, empiezan a impactar sin duda alguna la economía y los cultivos, generando grandes impactos. No solo también en la infraestructura, como ya lo vimos con el huracán Otto, sino también en la población, cómo debe organizarse. Ese objetivo número uno es parte de lo que ahora don Oscar nos va a presentar con el proyecto que, a través de esa experiencia que yo les contaba, logró obtenerse una cantidad importante de dólares y en coordinación con una universidad de Panamá va a haber una
impacto precisamente en sectores productivos, en la comunidad y en estudiantes, que ahora Oscar nos va a plantear. Y el segundo objetivo tiene que ver con conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Este otro objetivo, evidentemente, está relacionado con la siembra de árboles. Entonces, vean, ahí tenemos los dos grandes objetivos. Decíamos, descarbonizamos la energía, energías alternativas, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión integral de la prevención del riesgo de desastres, que es un tema que se estudia desde la disciplina de la salud ocupacional y desde la gestión ambiental hace muchísimos años, y desde el recurso hídrico, que hemos generado una gran experiencia. Y el otro tema tendría que ver, es más ligado a la gestión ambiental, con la conservación y restauración de ecosistemas para fijar o tener vertederos que puedan absorber esa molécula y que no sea el mar el que está asumiendo todo ese peso. Hasta aquí es lo que me compete plantearles y decirles que efectivamente lo que quería era darles un marco de referencia para comprender no solo la importancia a nivel global, sino la importancia de este proyecto y cómo don Oscar lo va a centrar más en esta. Nosotros hemos venido trabajando en restauración y conservación de ecosistemas, pero en otros proyectos privados que también hemos compartido con ustedes, y me parece que el bosque Sacamina es un ejemplo de cómo podemos cómo empezamos restaurando un ecosistema y que se convierte en una forma ejemplificante. Porque nosotros estamos ubicados en gran área metropolitana, el bosque Sacamina son como 7.000, 8.000 metros cuadrados. Imagínense, todos están ubicados, ¿verdad?, con el bosque Sacamina, que es el bosque que nosotros tenemos. Imagínense lo que costarían 8.000 metros cuadrados aquí. Nosotros tomamos una decisión política y era, vamos a dejar 8.000 metros cuadrados para sembrar árboles, para que sea nuestro vertedero, para que sea nuestro ejemplo, para que sea nuestro ícono, para que decir que sí se pueden hacer cosas. Y efectivamente, eso es parte de esos sistemas. Entonces, yo quiero felicitar a Oscar, porque Oscar ha venido asumiendo un gran liderazgo, es decir, vean que empezamos en México, empezamos con estudiantes, presentamos nuestros proyectos, pero Oscar no se quedó ahí, siguió, porque esto fue una iniciativa de él, y efectivamente con otra colega de Panamá ya lograron financiar un proyecto que ya va a empezar a tener resultados. Entonces yo quisiera también felicitar públicamente aquí a don Oscar por la sistematización que se está logrando, porque ya entonces pasamos de hechos a acciones. Son $160.000 que no nos van a caer mal y que van a estar beneficiando a comunidades, estudiantes, profesionales, sobre un tema vital para la preservación de la especie humana y de todas las formas de vida y no vida en este planeta. Así es que muchas gracias, muy amables, y continuaría don Oscar con la otra parte.